Y en el tutorial de hoy vamos a ver cómo hemos hecho esta Wonder Mega, cómo la hemos recuperado, como hemos podido o como he sabido. Primero recuperándole las líneas, que esto estaba muy rayado, ese cristal y le hemos recuperado los botones que estaban muy gastados del paso del tiempo y habían perdido el color, y lijando el plástico se recupera el color. Le hemos recuperado una zona muy fea que había aquí, y los cantos también se los hemos rellenado con un poco de masilla de plástico y se lo hemos dejado muy pasable. Esta consola me llegó de las manos de Retro Cazurro para ver si le podía hacer algo al amigo Chisco, y bueno, le hemos hecho lo que he podido. Yo no os entretengo más y adelante vídeo. Callaros, que empieza. Hola, buenas, soy Kulzar y hoy vamos a hacer una Wonder Mega. Es una consola que totalmente desconocía yo, ¿vale? Se ve que hay muy pocas y bueno, no la voy a pintar, ¿vale? Voy a intentar hacer algo complicado para mí, que es dejarla de origen, recuperarle. El chico que la compró, ¿vale?, se puso en contacto conmigo a través de Retro Cazurro, que tiene también un pequeño canal, etcétera, y bueno, y nos hemos estado escribiendo para ver si se la podía recuperar. Yo le he dicho que voy a hacer todo lo posible. He pedido, que es una cosa muy difícil de hacer, porque el chico resulta que la compró, ¿vale? Y tenía aquí una pegatina. Y él, al comprarla, cuando retiró la pegatina o el vinilo que le pusieron, vio que tenía estas dos manchas. Por eso las llevaba. Cuando compréis algo, siempre que lleve algo como oculto, ya sea una pegatina, sea una foto de lado, que no salgan todas las partes, ya no solo para esta pieza, para cualquiera que compréis, ¿vale? Y más un piezón de estos, porque por los precios que me ha dicho, bueno, me ha dejado alucinado. Seguramente hayan consolas más caras, etcétera, pero bueno, para mí está fuera totalmente de mi alcance, ¿vale? Y entonces, pues lo dicho, voy a intentar recuperarle esto. Esto y todos los cantos, ¿vale?, están pelados del roce o del tiempo, ¿vale? Ha perdido el color de la consola. Es un color así, una especie de satinado, porque no es el color del plástico, es pintado, ¿vale? Y tenemos que ir con cuidado. Le haré un par de parches para ver si se lo disimulo. Me han hecho el color. La verdad, se le parece algo, pero no es exactamente igual. Voy a ver si yo tocándolo un poco o disimulándoselo se lo podemos... No lo voy a dejar exacta, seguramente que no, pero bueno, a ver si se la puedo rescatar un poco. Y los cantos están pelados. Aquí lo que haré será poner una tesa vuelta, que le llaman, es encintar esta zona y encintar esta zona, y abriremos la tesa, la cinta de carrocero, ¿vale? Y solo pulverizaremos por aquí. El color lo he comprado normal, no lo he comprado en bicapa. Es un color que va catalizado, ¿vale? Color al 2:1. Se tira, me lo invento, 100 mililitros y 50 de catalizador. 100 de color, 50 de catalizador. Y entonces se lo tiraremos para disimulárselo lo máximo posible. Y bueno, estuve mirando, ¿vale? Y este botón, ¿vale? Los botones muchas veces se ponen feos, del ambiente, de la grasa, del sol, etcétera, del tabaco, sobre todo del tabaco, ¿vale? Los humos, y se pone feo el plástico. Entonces lo que vamos a hacer es se lo voy a lijar para recuperarle el color, este lila o azulado que llevaba de origen, y le tiraré un pulverizado de barniz para protegérselo. Y a la tapa, ¿vale?, que está bastante rayada, la tapa del CD, se la vamos a pulir, pero con cuidado, porque estas letras de Compact Disc, estoy seguro que si pasamos la pulidora por encima, ¿vale?, supongo que no las llevaremos. Así que lo que haré yo será proteger la pegatina y puliré todo el contorno. Y esto, como mucho, probaremos a mano, y si no se va, ya le podremos ir dando para igualárselo todo. Con la pulidora solo puliré este cristal y esto, las letras, este plástico que está también un poco tocado. Y las planchas de dentro, ¿vale? Hace poco hice un tutorial que también se la pintaba a una Mega Drive. Se las vamos a proteger,
no están en muy mal estado, porque oxidadas no están feas, y se las vamos a imprimar, se las vamos a proteger. Tiene aquí unos celos, no sé si se los retiraré, etcétera. Supongo que sí, se los retiraré y se las imprimaremos, ¿vale? Haremos algo sencillo para intentar recuperar, intentar dejar. Aunque haya gente que seguramente le sirva así, la prefiera tener así que tocada, pero bueno. El chico ha visto estas manchas aquí delante que son bastante llamativas y no las quiere. Solo tocaremos la parte de arriba. La parte de abajo está en bastante buen estado. Bueno, tiene alguna cosita. También le haremos un par de parches y os lo iré enseñando como sencillo, gastando poca pintura. Le vamos a ir tapando, intentando recuperar su estado original, ¿vale? Yo lo dejo aquí y pasamos a la cabina. Muy buenas, Dani. Nada, te voy a hacer un vídeo al sol, pero bueno, estoy aprovechando ahora que estoy aquí por la noche probándola, ¿vale? Para que veas, digo, porque lo que te mande que tiene dos, mira, es que no me quiero poner encima la luz, ¿vale? Por si te manda estas cosas de los lados que son luces, ¿vale? Y esto es lo que te decía yo, ¿ves? Que es como más de cristal. Yo no sé si tendrás una pegatina de estas de disc, pero bueno. Nada, es que yo no sé lo que te va a mandar, pero esto, bueno, y ya ves que esto es el típico cristal negro brillante, que habría que pulir y tal. Y esto es mi preocupación, ¿vale? Que a lo mejor es más difícil. Esto del game, el Xbox, karaoke y el off, ¿vale? Y es la raya esta que te decía. Y esto es lo que te decía, así me lo puedes pulir y tal, que es como un cristal, pero lo mismo se puede pintar de negro, ya lo valorarás. Pero bueno, nada, era simplemente para... Y luego estas piezas que ves por aquí, yo creo que te las mandará aparte, que también están un poco... Están bien, pero vamos, tienen el paso de los años. Yo no sé si esta sería mejor, a lo mejor pulirlas en vez de pintarlas. Pero bueno, ya mañana te hago el vídeo por todos los lados, cogiéndola, le quito los cables y tal. Es que ahora estaba probándola para ver si funcionaba todos los botones. ¿Vale? Nada, y que veas que aquí a los lados tiene su... Mira, yo la apago... Y cuando la enciende, pues para que veas que aquí a los lados tiene su... ¿Ves? Sus estos. Vale, tío. Bueno, pues nada. Ya mañana te lo mando a plena luz. Pero mira cómo está la pobre. ¡Madre mía! ¿Qué pasa, chico? Oye, mira, esto ya está en planche pintura, tío. Esto ya está en planche pintura. Esto es... Sabes que tenía toquecitos, ¿vale? Mira, aquí si te fijas... ¿Ves esto que se ve más clarito que el resto? Te he rellenado ahí la hendidura, bueno, una marca que hay. Aquí es donde estaba el defecto, entonces lo que he hecho, ya lo has visto, he tapado alrededor para no abrirme mucho con la masilla, entonces ahora volveré a hacer lo mismo, lijaré, se tapará y se lijará. Y aquí exactamente igual, aquí tenía una o dos picadas, mira, tiene una aquí, vale, espérate, la voy a enseñar con la espátula, una aquí y la otra aquí, ¿vale? Para rellenarlas y ya miraré luego de hacer la doble tesa vuelta. Pero ¿qué pasa? Estoy viendo, tiene varios arañazos, etcétera. A ver cómo te lo puedo disimular todo esto, ¿sabes? Porque mi idea, le haré los parches, ¿vale? Pero luego lo mismo sí que tiro para igualar a todo, incluso a las letras, ¿vale? Un pulverizado de barniz. Hola, buena, Chisco. Todavía no he leído no he escuchado tu audio, ¿vale? Pero bueno, te voy a enseñar esto porque estamos a sábado para que te duela un poquito, ¿vale? Mira, y así te explico. Mira. ¿Ves? Esto que ves blanco aquí, blanco aquí, blanco aquí y todo esto, ¿vale? A ver, supongo que como entiendes algo de reparaciones de coche, etcétera, pues todo esto está ya completamente relleno. Me parece que te pasé fotos de las enmasilladas que fui pegando, ¿vale? En las esquinas, etcétera, ¿vale? Y rayé. Y ahora yo he lijado y te lo he dejado a nivel. Pero ¿qué pasa? Esto es masilla, pero bueno, ¿ves? Ha quedado muy bien, muy recto. Ya todas las, digamos, las zonas que estaban. Lo demás está correcto. Lo demás solo le falta pintura, pero aquí falta material. Y ahora lo que tengo que hacer es... Bueno, podría tirar ya el color, ¿vale? Pero lo que voy a hacer es voy a tirar imprimación. Haré unos cortes, ¿vale? Aquí las zonas... Esto te lo he lijado más grande, ¿vale? ¿Por qué?
para asegurarme de que agarre bien la pintura y por si hacían formas extrañas, por si esto lo habían tocado, lo habían intentado lijar y lo mismo tenía huellas. Así yo me aseguro con un taco dejártelo completamente plano, ¿vale? Que no se vea nada extraño. Pero tú ahora pasas aquí el dedo y esto es liso por completo. Entonces lo que voy a hacer es unos rectángulos aquí con cinta de carrocero y tiraré imprimación. Solo aquí, a estos puntos, ¿vale? Con un aerógrafo que me he comprado pequeñito, ahora te enseñaré, te mandaré una foto y también me valdrá para hacer a mí más cositas, ¿vale? Y ya una vez imprimado, ya empezamos con el color, pero es que falta color en muchos sitios. Mira, si te fijas, aquí viene un arañazo, mira, el arañazo, que lo mismo antes no nos fijábamos mucho, chicos, ¿sabes? Pero ese arañazo, mira, tío, no tiene color. Depende de cómo lo mires, ¿ves? Falta el color. Desde algún ángulo lo verás normal, lo verás el color, pero desde otro le verás que falta color. Yo ahora le he tirado ya para proteger, digamos, las zonas que he masillado, ¿vale? Es el mismo proceso que se hace en un coche. Es más, esto es material de coche, es imprimación de coche, ¿vale? Tú tranquilo, no te preocupes por todos estos puntitos, porque yo ahora, con lija al agua, tengo que volver a lijar, pero es para proteger y para ver que se ha hecho el trabajo bien y que está completamente lisa la zona, está completamente recuperado el mordisco, está recuperado ese mordisco y el otro, ¿vale? Tú no te preocupes, que luego esto se limpia todo, se afina todo. Aquí tengo que tirar también color, pero aquí, ¿por qué no te he tirado aquí imprimación de esta? Porque no lleva masilla, no interesa, ¿vale? Y entonces ya esta zona tiraremos el color y ya se irá pulverizando. Bueno, pues ya nos vamos a poner a pintar. Tengo por aquí la manguera y vamos a empezar. Vamos a ir con cuidado, ¿vale? Vamos a ir tirando pintura. Primero digamos al perímetro. Mucho cuidado, mucha cautela, de no ir pulverizando mucho. Cuando digo pulverizando es que no nos vayamos, digamos, a la zona de las letras, ¿vale? Esto lo tendremos que hacer en 2 veces, ¿vale? No queramos cubrir del tirón. Ahora muy cerca, espero que se pueda ver bien en cámara. Vale. El santo. Por aquí también vamos dando, vale. Ahora la rueda. Y ya nos aproximamos a la zona, digamos, complicada. La zona de las letras de Wonder Mega. Siempre ir mirando donde hemos pintado para no tocar, ¿vale? Y vamos, esta zona no la voy a pintar, la voy a evitar, ¿para qué? Para que sea mi punto de agarre, donde yo pueda coger para ir pintando todo, ¿vale? Y vamos pintando. Lo haremos en 2 veces y dejaremos pasar 10-15 minutos, como siempre hago, ¿vale? Entre capas. Vale. Cuidado con las letras. Y le vamos metiendo ahora por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Con mucho cuidado, mucho cuidado. Por aquí. Vale. Todos los hilos, ¿vale? Y vamos a ir dejando secar. ¿Que hemos manchado un poco las letras? No pasa nada. Yo ahora le pasaré por encima un paño con alcohol, un poquito, el filo, y ya está. Y aquí
vamos a tapar con el dedo y vamos a ir pintando, 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 pintando. Para arriba, para arriba. Vale. Ahora vamos a tapar lo de seda. Y vamos, el color es bastante acertado, ¿eh? Bastante. No será exactamente igual, pero es bastante. Ahora veréis esto. ¡Hola! Pero si se marca todo el dedo. Y aquí no pasa nada. Cuando le tiremos luego el pulverizado a todo, quedará muy, muy, muy disimulado. Vale, y ahora voy a tapar aquí. Para hacer el cantito este. Vale. Siempre acordándonos de dónde vamos pintando, etcétera, para poder ir cogiendo la pieza. ¿Vale? Y ya está. Ahora me voy a poner aquí un poquito. Vamos a darle. Hacia la pieza. Vamos tirando, tirando, tirando. Dejando secar zonas, digamos, para poder ir pintando otras. ¿Vale? Y así vamos a ir haciendo con todo, ir pillando el color. Vale, vamos peinando de cerca. Así, ahora le tiramos por aquí un poquito para disimular. Otro poquito por aquí. Que se nos vaya pillando todo de color. Le metemos más aire si queremos. Vale, y vamos pintando. Luego pondré unas fotos y ya iremos viendo el resultado final. Y bueno, y si no hemos hecho, yo esto lo voy a hacer 2 veces. ¿Vale? Y así vamos a ir disimulándoselo todo lo posible, todo bien, lo mejor que podamos. Bueno, pues una vez ya bien seco, ¿vale? Lo que hemos conseguido aplicándole la pintura es igualándole el color, pero no le hemos igualado el acabado. Entonces ahora le vamos a igualar el acabado. Yo ya le he tirado un par de pulverizados de barniz, como comentaba al principio del vídeo, para matizarla y dejarla toda correcta. Al principio, ¿vale? Cuando la habíamos pintado, yo había tapado. Ahora pondré unas fotos para que se vea bien. Aquí había tapado, había limpiado, se marcaba que algo se había trabajado. En lo de Sega, tapado y se había pulverizado, menos la zona donde puse el dedo. Estas letras también. Y aquí, en estas zonas donde se había aplicado, digamos, más cantidad de pintura, tenía el brillo subido. Entonces yo lo que hago, que no es muy correcto lo mismo hacerlo, ¿vale? Hay otras maneras de hacerlo, que lo mismo es mejor. Pero bueno, a mí más o menos me funciona. Es yo pillo barniz normal, ¿vale? Está la pistola, esto es caño cerrado, abanico cerrado, a ver si se aprecia, ¿vale? Y yo lo abro.
Lo abro, un abanico bastante grande y con bastante aire le voy a aplicar una pasada. Ya le he aplicado 2. Ahora pondré unas fotos y si puedo algún pequeño vídeo para que se vaya apreciando. Y lo que le he hecho es exactamente esto, ¿vale? Una, así por todos los cantos, ¿vale? Le vamos aplicando. ¿Y qué pasa? Siempre que lo hagamos a la pieza, hay que hacerlo a todas las piezas que lleve arriba, ¿vale? Porque puede haber variación. Si a una le damos 2 veces y a la otra le hacemos 3, será mínima o no, ¿vale? Pero hay que siempre hacerlo, o por lo menos yo lo recomiendo, ¿vale? Y ahora ya, ¿que no es la rugosidad de origen? Seguramente no, seguramente no. ¿Que no tiene el acabado de origen? Seguramente no, pero bueno, yo pienso que se ha recuperado bastante dentro de mis posibilidades o de las posibilidades que teníamos para no repintar un piezón como este, para intentar dejarlo lo más original posible. La verdad es que no he visto muchas originales, es la primera que veo, no la puedo comparar y decir que así era como salió o así estaba, pero bueno, yo creo que está bastante acertada. Habrá gente que no le guste, como a todo, pero bueno, yo he hecho todo lo posible y nada, creo que ha quedado bastante curiosa, ¿vale? Yo lo dejo aquí, ya luego pasaré unas fotos y un vídeo y bueno, y espero lo hayáis entendido y os hayáis aprendido algo, ¿vale? Bueno, y una vez ya seca, este es el aspecto, esta es la recuperación que le hemos podido hacer, que seguramente se le podría haber hecho otra distinta o más a fondo, más, pero cuando se trata de respetar lo original o intentar dejarlo lo más original posible, menos es más. Contra menos hagamos, menos toquemos, siempre, siempre mejor, ¿vale? Solo disimulando. Seguramente, si os ponéis a mirar, etcétera, se verá se puede intuir alguna cosilla de, pero algún defecto que yo haya dejado, porque hay veces que no es eliminar el defecto, sino disimularlo, para que parezca que no se ha tocado tanto. Espero que le guste a Chisco. Yo se la voy a enviar ahora al Cazurro para que la vaya montando, ¿vale? Pero mirad todo lo que se le ha podido hacer de abrillantarle estas zonas, cómo se le ha recuperado, lo feo que quedaba. Habrá gente que lo quiera yo la prefiero tener original con ese defecto porque, vale, es respetable, pero Chisco no lo quería. Y la quería por lo menos porque dice que la va a poner en una vitrina, y es para tenerla en una vitrina, porque la verdad que está investigando yo sobre esta consola y me he quedado un poco sorprendido de lo que valía ya antes. Lo que valía al principio, que ya valía, no sé si eran unas 120.000 pesetas en aquella época, o 90.000 pesetas, que era una burrada, era un sueldo o más de un sueldo, ¿vale? Y bueno, le hemos recuperado los botones, ¿vale? Que estaban muy mal. Esto muchas veces pasa en los plásticos de muchas consolas o de muchos aparatos que tenemos. Y es simplemente lijándolo, sacamos otra vez el color. Pero ¿qué pasa? Hay que protegerlo un poquito con barniz, porque si no el mismo aire volverá a... Mucha gente blanquea las consolas, ¿vale? Y con peróxidos, bueno, bien, no sé cómo lo hace, con qué líquidos. Y se les quedan blancas, pero yo soy de los que pienso, y creo, y bueno, y amigos míos les ha pasado, les vuelven con el tiempo a las que están muy amarillas, a ponerse otra vez amarillas. No va a permanecer blanco siempre, porque el plástico, y ya más adelante haré un tutorial sobre unos coches de maqueta que yo restauraba antes, ¿vale? El plástico tiene memoria. Plástico, un quemazo, cualquier desperfecto que tenga el plástico, aunque pintemos encima, con el tiempo... El paso del tiempo, de los años, de las semanas, de los días, se nos va a volver a marcar. El plástico tiene memoria, nos lo vuelve a marcar, sobre todo los que son quemazos.
quemazos o alguna marca que tenga, tú le puedes tirar las capas que quieras, rellenar con lo que quieras, que se te acabará marcando, ¿vale? Pero bueno, esto ya lo veremos en otros vídeos. Y las planchas disipadoras del circuito, de calor, etcétera, que se las he pintado con imprimación de las que de chapa, de la que doy a los coches o llevan los coches antes de pintar la pintura. Y bueno, ya ha quedado muy bien y ya no se volverá a oxidar. El óxido se propaga por oxígeno. Si colapsamos lo saneamos y ese óxido lo limpiamos bien y protegemos, no va a volver a salir. Necesita oxígeno para salir, ¿vale? Bueno, yo lo dejo aquí, espero os haya gustado, espero haber montado un tutorial un poquito correcto porque ha sido todo un poquito caos. Y nada, cualquier cosa, como siempre digo, escribirme sin problema. Muchas gracias por todo y nada, cualquier cosa, escribirme que siempre contesto. Bueno, Chisco, lo primero es saludarte, ¿vale? Enseñarte tu Wonder Mega, tus botones, ¿vale? El lila y el otro salvados, así lo verás bien. Mejor, digamos, a la luz de la calle, ¿vale? Ha quedado bastante curiosa. Vale, lástima aquí que se ha borrado un pelín, ¿ves? Lo de las letras, chico, pero bueno, claro, hemos arreglado, digamos, el brillo, lo hemos potenciado, pero, ¿ves? Y ahora ya la está viendo con su texto de origen, sus plásticos, parte trasera completamente matizada, y ahora te la pondré, ¿vale? Esto es suciedad, pero ¿ves cómo ha quedado? La diferencia de tono, todos los filos, todo se ha recuperado. Bueno, te he recuperado todo lo que he podido, ¿vale? Bueno, adiós.